mi barrio, donde me crié, ir a comprar huevos era muy sencillo. Había dos opciones para comprar huevos. El que tenía guita, compraba el maple entero. Tener guita en el barrio era llegar al día 10, ¿no? Fin de mes, impensado, para los millonarios. El que tenía plata en el barrio, llegaba al día 10. ¿Cómo se compraba ese maple? Pasaba un camión que no estaba capacitado para pasar ningún tipo de control o inspección. Mínimo tenía 40 50 años de uso, mínimo. Pasaba ese camión con un megáfono que decía más o menos así. ¡Hay huevo! ¡Hay huevo! Compra chatarra, compra batería, hay huevo. Pues lo parabas y le comprabas. Ya está, ahí terminaba la transacción. Después estaba la otra opción para el ser humano de a pie, que era ir al almacén. Uno iba al almacén, que generalmente era una casa que tenía una ventanita con un lugar adaptado y ahí estaba montado un almacén, un kiosco. Uno llegaba y gritaba para llamar a la persona que te venda. Más o menos era algo así. Señora, señora. Y ahí venía al fondo, con el paso lento. Los kioscos, los almacenes que tenían timbre, eran más caros. O sea, generalmente estaban en las avenidas y eran más caros. Uno iba a estos que había que bancarse, que la señora venga lento, pero era más económico. Lo primero que decía esta señora cuando te veía era, ¿me trajiste el envase? Claro, porque vos los días anteriores le habías comprado la Coca-Cola o la cerveza en envase retornable y te olvidabas de llevárselo. Y te transmitía la preocupación, te decía, ayer vino el proveedor y le pagué 10 envases. Decía, no, tranquila, te hacías otro viaje después de comprar para devolver el envase, nada más. Era, te transmitía la preocupación al señor. Uno le pedía, bueno, ¿me das media docena de huevos, por favor? Y agarraba un diario, viejo el diario, viejo, por lo menos 4 o 5 años. Mientras más viejo, mejor salía los huevos. Ponía 3 huevos arriba del diario. Le daba una vueltita, otros 3 huevos, otra vueltita, moño, moño, y te llevabas el paquetito con la media docena de huevos. Era sencillo. En Barcelona prácticamente es una misión espacial ir a comprar huevos. Vos te parás en el supermercado frente a la góndola y ves huevos M, L y XL. Huevos de gallina criadas en cautiverio, al aire libre, alimentadas con pienso, huevos cocidos. ¿Cuál es lo próximo que van a vender? Huevos de gallinas vacunadas con Pfizer, con Moderna, gallinas que van al psicólogo, gallinas que tienen NIE, que tienen pasaporte europeo. O sea, para hacer un omelette, ¿cuál me recomienda? Con el arroz pasa lo mismo. Hay una góndola entera de distintos tipos de arroz. O sea, yo agarro uno de cada uno, voy a la caja y le digo, che, para hacer un guiso, ¿cuál me recomendás? O sea, el almacenero en el barrio tenía uno solo. Decís, che, ¿no tenés el que no se pasa? ¿Qué es el que no se paga? ¿Qué es el que no se paga? Come. ¿Quién sos? ¿Una princesa? Y te ibas con ese, no le decías nada. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y te dicen, no, es que los huevos de gallina criadas en cautiverio te hacen mal a la salud. ¿Vos creés que los tipos van a gastar el doble en producción criando las gallinas al aire libre para cobrarte €1 más? Si a vos te hace feliz, metele para adelante. Otro tema, la verdura. En Barcelona hay 2 tipos de verdura. La verdura que viene
en una bolsa o paquete de plástico. Es decir, vos compras la bolsa de zanahoria, el paquetito con los 3 morrones, que te viene uno de cada color, los tomates, que vienen en un envase de plástico. Está ese tipo de verdura y la congelada. O sea, acá la cebolla crece picada y se cosecha en freezer. O sea, de verdad, vos cuando vas por la ruta no ves plantas, ves freezer. Porque así se cosecha. O sea, obviamente que para cocinar es un placer, porque no picas nada. Cocinas en 5 minutos, tac, tac, y sale. Pero cuando presentás la comida, siempre hay alguien que te va a preguntar: che, ¿esto qué tiene acá? ¿Es orgánico? ¿Es natural? ¿O es procesado? Escúchame. Nada es natural. Estamos en el siglo XXI. Tenemos frutas y verduras frescas todos los días en todas las verdulerías del mundo. Nada es natural. Bueno, bienvenido amigo, señor Rodrigo Núñez. Muchas gracias por estar. No, Lucas, por favor, un placer, amigo, estar acá, que me hayas invitado a este espacio y ojalá que lo escuche mucha gente alrededor de todo el mundo. Ojalá, ojalá. Bueno, presentate un poquito para que la gente te conozca. Bueno, yo tengo 25 años, soy oriundo de lo que se llama en Argentina el conurbano bonaerense, soy autor del conurbano bonaerense. El gran conurbano bonaerense. El gran, me estoy poniendo de pie en este momento para nombrarlo. Bueno, soy periodista en el portal El Destape Web, soy redactor de Economía, Política y Sociedad, de lo que es actualmente el cuarto medio más leído del país, detrás de los tradicionales Infobae, Clarín y La Nación. También colaboro en Página 12, que es un medio de mayor tirada histórica, nacido a fines de los 80. Y por último también colaboro en forma parcial con la Agencia Universitaria de Noticias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que de paso voy a aprovechar para decir que es la primera de Conurbano, para sumar un datito para que le guste. Así que esa es la actividad que actualmente estoy desarrollando hace algunos años. Bien, qué tiempo, no sé cómo hacer para hacer todo eso. Y el periodismo abarca, no es un trabajo de cumplir horarios. Digamos que estás todo el tiempo buscando una historia o tratando de desarrollar una idea o pulir una idea para poder escribir y contar historias. Básicamente es lo que hacemos en esta tarea. Claro. Bueno, me dijiste que estudiaste en la Universidad de Lomas. Universidad de Lomas. Es una universidad pública argentina. ¿Cómo es para la gente que no conoce, que no conoce la realidad argentina o se fue hace 10, 15 años? ¿Cómo es la realidad actual de estudiar en las universidades públicas, en cuanto a infraestructura? ¿Cómo está? Bueno, en principio lo que hay que marcar es que algo que diferencia a Argentina de varios países del mundo es que la universidad en Argentina es de fácil acceso. Pública, es gratuita para quien quiera ingresar, después de realizar los estudios de lo que llamamos acá la secundaria. Se da la particularidad de que hay una concentración bastante grande de personas que habitan el área metropolitana de Buenos Aires, que se llama el AMBA, en Argentina, que compone la ciudad de Buenos Aires, que es más conocida para quien no conozca el país, y todo el área que limita la ciudad, que llamamos conurbano. Y en ese lugar, particularmente en la provincia, se concentran la mayoría de las universidades que son públicas, algunas provinciales, otras nacionales. Bueno, decíamos de la gratuidad. En general es una buena infraestructura. Más allá de la UBA, que tal vez es reconocida en el ámbito latinoamericano, iberoamericano, hay buenas cátedras, hay buenos lugares para desarrollarse profesionalmente. En general, forma parte de una política de Estado inaugurada hace muchísimos años, más de 70 años, y que es uno de los puntos por los cuales Argentina suele destacarse, si podemos nombrarlo a nivel internacional. Después tiene el vaivén que compone los presupuestos educativos y económicos que atraviesa el país. Hay épocas de vacas flacas, se debilitan a veces los presupuestos y se dan distintos tipos de conflictos. Por ejemplo, hace algunos años hubo problemas
con las estructuras tarifarias de lo que pagaban las universidades públicas, Sí. el presupuesto destinado a pagar el sueldo a personal docente. Claro. Que hay paro y hay tiempo que quizás no. Cada tanto puede haber movilizaciones que detienen el ritmo académico. En general son actividades que, como van a ser reconocidas en el ámbito internacional en Argentina, Sí. se tratan de solucionar en el corto plazo, pero eso no impida que formen parte del vaivén económico, social que atraviesa la Argentina a lo largo Claro. de las últimas décadas. Como es en todas las áreas, también es en el área. Exactamente. Claro. Pero lo para destacar es que es un buen lugar para desarrollarse profesionalmente, también en términos de política de ciudadanía, ¿no? Formarse como ciudadano es una gran ayuda y repito, es muy importante que haya un polo importante universitario Claro. en todo lo que es el área más poblada del país como para tener acceso a formarse como profesional y tratar de insertarse en el mercado laboral argentino, algo que no es para nada fácil. Claro, exacto. Ya preguntar esto, en cuanto a lo que me comentás de tanta gente movilizándose de un lugar a otro, los transportes en Argentina en muchos casos no son los mejores, si bien se va mejorando. ¿A qué hora te levantabas Totalmente. normalmente para ir para estudiar? No, bueno, a ver, el transporte público tal vez alguien que no está habituado a la Argentina, compone de redes que no tienen capaz las comodidades que usualmente tienen esos países. Recién ahora se están acomodando a, no sé, tener, no sé cómo será exactamente en otros países, pero facilidades como el aire acondicionado, la frecuencia. Claro. Hay algo interesante que es, por ejemplo, el subte en la ciudad de Buenos Aires, como gráfica también de la desigualdad. A diferencia de otros países donde la red de subte está absolutamente ampliada por todo el territorio, hay muchas diferencias en cuanto a las zonas más beneficiadas en términos de espacio público, en términos económicos, de PBI y el resto de las regiones. Por ejemplo, Claro. para irse de La Matanza, por ejemplo, es decir, que es el partido bonaerense con mayor cantidad de habitantes de toda la provincia de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, representa una dificultad para poder movilizarse. En cambio, desde la ciudad de Buenos Aires, de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, tal vez es más fácil transitar y la línea de colectivos, Claro. de subte está más ampliada. Sin embargo, para el resto es un poco más complicado. Claro, nosotros tenemos una sola línea de metro, lo que sería metro, el subte acá. Hay una sola y está en la capital federal. Está en la capital federal y además dentro de la capital federal, lo que sea la zona sur de la capital federal, donde están los barrios porteños, tal vez con mayores dificultades económicas, no tienen el grado de viabilidad que tienen las redes que están en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahí hay una diferencia clara para que, no sé, por ejemplo, un barrio conocido como La Boca, Sí. o todo lo que tiene con Constitución, que es el principal punto de transporte que une los conurbanos con la ciudad de Buenos Aires. Sí. Hay dificultades de movilizarse a partir de ahí hacia las zonas del norte. Del centro hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, la red está más ampliada y es más fácil movilizarse. Claro. Bueno, vos me comentaste que sos periodista, estás laburando. ¿Cómo es laburar con la realidad argentina? Donde te levantás un día, dólar a 250, te vas a acostar, al otro día bajó a 150 y al otro día 300. Sí. ¿Cómo es eso? No te aburrís nunca, seguro. Una tarea es que no te aburrís nunca. Eso sí, seguro, no te aburrís nunca, porque siempre pasa algo nuevo, porque siempre hay un punto por hilar, y a medida Sí. que pasan los días, la realidad argentina se va movilizando de distintas maneras, Claro. y de forma, como decís, con un ritmo frenético. Un día hay una declaración explosiva de algún funcionario, al otro día hay un rebote del dólar, al otro día hay una declaración del FMI al cual hay que estar atento Claro. para determinar qué va a pasar. Digamos que la tarea de periodista en Argentina es un poco la gráfica, en parte, de el electro que va haciendo la Argentina en términos medicinales, en términos Sí, de sí, salud, sí. que va pasando el país. Forma parte también de nuestra historia. Creo que nacimos un poco partidos. Ujú. La conflictividad en Argentina casi es una esencia del territorio, de los tiempos, incluso en la gestación propia del país. Y
al pasar los años, esa conflictividad o ese choque de posturas que se da en la cotidianidad impacta de lleno en el día a día, y por supuesto eso conlleva la tarea de estar muy atento, porque es como dice esa frase reconocida en el ámbito literario de "paren el mundo, me quiero bajar", porque Sí. literalmente en Argentina es una cabecita que gira a 300 km por hora, Claro, y hay, claro. que estar preparado para poder soportar ese ritmo, ¿no? Sí. Ritmo de todo, ¿no? A nivel económico, seguridad. Una cosa que no para. En Argentina no para nunca. No para. A nivel cultural. A nivel cultural. Y lo que hablamos mucho de una sociedad movilizada, ¿no? Hay gente que sale a la calle cuando hay una noticia o lo que sea, ¿no? Que Sí, sí. hay. Con mucha identificación. En Argentina hay se percibe esa sensación de pertenecer a algo, Sí, defender una postura, y la postura opuesta también tiene ese mismo énfasis, claro. ese mismo enfatizar tus pensamientos, lo cual genera un choque constante de yo tengo esta camiseta, vos tenés otra camiseta, Exacto. hay temas no resueltos y se discute fuerte, Sí. se discute muy fuerte, y en ese conllevar a esa discusión constante muchas veces se incurren en frases grandilocuentes, en acciones desmedidas que forman parte del día a día y que uno trata de retratar o también de explicar, ¿no? Porque a veces Claro. en el ruido Es que se pierde el fondo. somos una sociedad muy pasional. Desde lo que sea, la música, de movilizaciones de miles y miles de personas por ir a ver una banda, de política, de fútbol, lo que sea. Y en cuanto a la política, que es un tema tan importante, te pregunto una duda que me surgió hace poco. ¿Un acierto de la oposición se festeja o es como festejar un penal en contra? ¿O no hay aciertos de la oposición? Si hay aciertos de la oposición, no se hacen notar, Sí. se hacen notar claramente. Sí. Porque también hay un juego político ahí que es medio perverso, del cual formamos parte de todos, Sí, que tiene que ver con que los aciertos que se pueden tener del otro lado tal vez no resuelven las cuestiones de fondo de las cuales se discuten. claro. Por ejemplo, un proyecto de ley que limite, no sé, la tracción a sangre por parte de la oposición puede ser Sí. un acierto, pero termina como, más allá que sean temas importantes para la vida cotidiana, no terminan de ir al hoyo de la cuestión, al meollo de la cuestión. Hay dos posturas muy claras sobre el modelo de país que se pretende, Claro. básicamente que son antagónicos Ujú. y que incurren en problemáticas que refieren a política de Estado. Cuando hablamos de política de Estado, son políticas de fondo que hacen a la vida de una nación, de un Estado-nación, a lo largo de las décadas. A diferencia de otros países que tal vez tienen ciertas cosas resueltas, más allá después puede haber debate sobre distintas cuestiones, pero en Argentina todavía no hay deudas saldadas en términos de qué hacemos con el rumbo del país, con ciertas variables fundamentales que no están del todo resueltas. Y eso lleva inevitablemente a un choque de posturas tan extremo, tan de esa frase que dice, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, Claro. vivida al palo, a una exacerbación muy grande, Sí. que a veces impide decir, bueno, ¿para dónde vamos? Vamos para acá, seas gobierno yo, seas gobierno vos, tenemos que hacer esto. Después podés incurrir en las políticas que vos consideres satisfactorias desde tu óptica de la vida, de la Claro. cosa pública. Nosotros venimos para allá, vos querés ir para allá. Exactamente. Y en el medio, los cambios de timón exacerbados o que son muy profundos, Sí. afectan al país. Como dijo el Diego, yo soy blanco o negro. Gris no soy en mi vida, maestro. Y en ese ritmo vamos. Yo, a veces cuando algunos creen que la salida es frenar esa discusión para, allá del negro, blanco, gris, no hacer en mi vida, tal vez nos espera un tiempo donde profundizar las diferencias nos va a llevar hacia un estadio final para el país. Claro. ¿A qué voy yo? Cuando dicen, en los últimos años, casi una década, se hablaba del tema de la grieta, ¿no? Del peronismo-antiperonismo, y algunos dicen, bueno, hay que dejar de escarbar las heridas para poder encauzar
un ritmo de país donde vayamos todos juntos. Es una idea rosa de la política. Es una idea rosa de la política básicamente porque justamente los países que admiramos o que hablamos de su gran pasar, como las potencias europeas de Occidente, Sí. o China en este momento, llegan a ese lugar por la profundización de los debates fundamentales que conllevó cientos de años, Claro. cuando Argentina es una democracia que tiene 40 años y un Estado-nación constituido hace 100. Más o menos Argentina, más allá que la independencia fue en 1816, Argentina se conforma como Estado-nación a principios del siglo XX. Claro. Una nación muy joven que tiene que profundizar sus diferencias para encontrar un estadio final donde nos paremos y digamos, bueno, después de discutir tanto, debatir tanto, de tirarnos con palos, con vinos de por medio, tal vez, vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá y vamos a ir por acá. Todavía eso no llegó, todavía hay muchas cosas sin resolver y hay política de Estado no resuelta, como tienen otros países del mundo. Ese es el gran fondo de la cuestión y por eso parece que vivimos en un quilombo constante, que lo es, Claro. porque todavía no terminamos de decir qué queremos para esta patria, para Esta este etapa, país. otros países la vivieron quizás hace cientos años y no había los medios de comunicación que hay hoy, no se conocía, no es que hace 500 años se explicaban en Twitter lo que estaba pasando de la guerra, de lo que sea. Y mira, te sumo una cuestión, perdón que te corte. Esos países tuvieron ese tipo de discusiones en una cultura y una sociedad totalmente distinta a nivel global. ¿A qué me refiero? A lo largo de los años, las sociedades tienen lo que se llama supermediadores. Lo hablamos en su momento, hace siglos, ¿cuál era el gran supermediador social? La Iglesia. La Iglesia era el factor fundamental que organizaba a la sociedad y era quien ocupaba el principal lugar en términos del ámbito público, de la cosa pública, de la política. Eso se fue reemplazando a lo largo de los años con el auge del capitalismo. Los estados-nación, el poder estatal, empezó a arraigarse muy fuerte y fue quien tomó el control de mando. Allá, recordemos, hace 70, 80 años, los medios de comunicación no tenían la potencia que tienen ahora, no estaban corporizados, muchas veces estaban cooptados por los estados-nación. Llegada la Segunda Guerra Mundial, ese choque que dejó millones de muertos, dejó una herida muy grande en Occidente. La imposición de la Guerra Fría, la globalización, y todo eso se fue reemplazando por una plataforma de medios que nos venden distintos modelos identitarios. ¿A qué quiero llegar? Vos sos un argentino hoy y puedes ser vegano, hincha de Manchester City y militar para Greenpeace. Eso que transcurre en la cotidianidad son modelos identitarios que van o urgen hacia una individualidad de la sociedad. Ya no hay, vos pensás que ya no hay patrones comunales. Ya no está la iglesia, que es una aglomeración de sentimientos religiosos. Los partidos políticos a nivel mundial ya no tienden a las estructuras tradicionales, sino que van apareciendo partidos nuevos. La gente va tomando su decisión circunstancial. Entonces se van perdiendo. Hoy el mundo es de las corporaciones. No en un término de decirlas, porque las corporaciones capitalistas. No. En un sentido de organizar la vida socialmente. Claro. Fijémonos qué está pasando ahí. Claro, ¿no? Organizar la vida socialmente. Vos tenés los medios de comunicación que te venden desde un programa a las 12 de la noche, donde tenés una persona que te puede vender una religión nueva, hasta canales deportivos argentinos que te pasan partidos del Girona, del Manchester City, del PSG. Podés practicar el veganismo, podés ser peronista, podés votar a Cambiemos, podés arraigar. Se pierden las estructuras fijas que unen a la sociedad, a los nodos que conectan a la gente con otras personas, y en ese individualismo que tiende y que profundizó la pandemia, que cada vez vamos más para mí hacia el ostracismo social, es difícil construir un país que requiere una comunidad. Cuando un país que requiere una comunidad organizada y conducida bajo un mismo objetivo, eso contradice al paradigma que actualmente rige. Hoy actualmente no rige lo comunal. No vamos hacia lo comunal. Yo quiero tener todas las libertades para poder garantizarte que vos tengas tus libertades. Pero lo pensamos, siempre lo pensamos en un ámbito muy cerrado. Muy cerrado.
hay una contradicción ahí, y la diferencia de otros países es que España, Alemania, Francia, Gran Bretaña atravesaron esa fuerza de comunión para construir sus políticas de Estado en otro ámbito sociocultural. Argentina está inmiscuida en un quilombo infernal, donde se está reconvirtiendo a nivel productivo, donde ya no hay grandes supermediadores en la política, más allá que en Argentina existe el peronismo, que es una corriente Fuerza muy grande. y es casi una corriente que, fíjate que no contradice el capitalismo, sino que la discute desde adentro. Y es la novedad con los partidos socialistas del ámbito internacional, el comunismo que se opone de forma directa en el sistema de medios de producción. Pero más allá de eso, discurren en esa discusión y ese es el gran problema de fondo. Argentina tiene que construir bases comunales cuando el mundo tiende a ir a cuidar lo propio, Claro. cercarse en lo suyo y tratar de desconectarse del resto. Son climas de época. Veremos qué deparan las próximas décadas, a dónde converge el sistema de medios, a dónde convergen las empresas grandes del mundo. Y ahí vamos en este lindo quilombo que veremos qué salida tiene. Y esto es un poco lo que me quedé pensando en lo que me decís de los medios de comunicación. Que, claro, uno te muestra una postura, otros te muestran otra. Algunos quieren mostrar una realidad, otros tratan de mostrar otra realidad. Modifican la noticia para que el título diga una cosa y otros digan otra. Tenés que trabajar para medios de comunicación. Exactamente. ¿Cuán libre te sentís en cuanto a la objetividad? ¿Te sentís que sos objetivo o te decís, no, acá voy a poner esto porque si no me van a matar? Mira, para poner un punto de partida, muy interesante la pregunta que haces. Hoy los medios de comunicación no son empresas construidas para hacer periodismo puntualmente. Las empresas de comunicación forman parte en general de un gran holding de empresas que tienen intereses distintos y que dentro de ese holding empresarial tienen una plataforma mediática para imponer, a veces sí, para mostrar su visión del mundo en base a los intereses económicos de ese holding empresarial. Empresas que son para ganar plata. El periodismo está inmiscuido en eso y en ese territorio que acota, por supuesto, la libertad que uno tiene que moverse. ¿Cuál es la tarea para mí del periodismo? Bueno, se habla de hay que ser creíble, no hay que ser creíble, hay que ser creíble. Porque a fin de cuentas, te va a creer siempre el que esté de acuerdo con vos en las cosas que vos decís, escribís o publicás. En el sentido, yo te digo, mira, Boca es malo, y el hincha River te va a creer. Pero el Boca no. Miente que algo quedará de esas un poco... Y el Boca te va a putear. Y viceversa, y puedo dar 1000 ejemplos así. El eje de la práctica profesional tiene que ser el ser veraz. Uno no es objetivo para nada. Tiene intereses políticos, preferencias sobre cualquier cosa. El problema es no hacerlo explícito. Porque la franqueza del diálogo es necesaria para la buena práctica periodista, no solamente para el periodista, sino para el oyente o el lector. Claro. Yo te voy a decir algo. Yo escribo sobre este tema pensando esto y esto. Claro. Yo no te voy a mentir. Lo más importante es ser veraz. Bastardear la mentira es un daño gravísimo en el cual incurre el periodismo en pos de la defensa de los intereses. Pero la cota de objetividad está limitada a la verdad. Es decir, yo pienso de tal determinada manera sobre esta cuestión y lo vas a leer de esta determinada forma. Claro. Si yo a vos te vendo que las cosas son de una determinada manera y además de esa postura casi soberbia de ver la vida, impongo una mentira en ese discurso y es un daño irreparable en el cual incurre el periodismo un montón de veces, o las omisiones, ¿no? Claro. Recordemos que lo más importante de un diario o de un medio no es lo que se publica, sino lo que no se publica. O sea, eso es fundamental. Así que me parece que el grado de objetividad va a la par, al compás de ser veraz con las cosas que decís. Después tenés tu opinión sobre todo, obviamente. Uno puede consultar fuentes,
a fin de cuentas, lo que uno escriba sobre algo Claro. va a siempre tener la cosmovisión del mundo que Bien. trae en la mochila Exacto. detrás. El Pero problema siempre El que está del otro lado que sepa de Que dónde sepa- viene. es contarle de frente, mira, yo pienso de esta manera. No solamente para quien piense como vos, sino para el que no piense como vos, sepa. Y no intentes cambiar la opinión, sino mostrar una realidad. Después, tal vez esa persona podrá leer sobre esa determinada cuestión de una manera totalmente distinta Claro. en otro medio, sacará sus conclusiones, tendrá un poco de razón esta parte o esta parte, construirá su criterio, su juicio, pero eso ya depende del lector, del oyente. Uno tiene que Sí. limitarse a explicar o a intentar opinar de alguna manera que sea veraz y que jamás incurra la mentira, porque el daño moral que se hace es muy grande y Sí. a veces uno no tiene conciencia de lo que puede llegar, ¿no? Lo vimos en esta época de pandemias con las fake news alrededor de la vacuna y tantas otras cuestiones que podemos hablar, pero Claro. son un gran ejemplo. Sí. Y importante, digo, la sinceridad para ambas partes, no solo para el que está leyendo, sino para vos como periodista, decir, si yo tengo que estar fingiendo todo el tiempo lo que escribo, sos un actor, no sos un... Claro, exactamente. Claro, A veces pasa que hay muchos periodistas que ya se transforman en mercenarios claro, o mercaderes de la información, que ya poco les importa el origen de la profesión, Sí. y sino que incurren en ser simples comunicadores a cambio de un sueldo, Claro, ¿no? claro. Eso, de muchos aspectos, ¿no? El opositor, el oficialista. Hoy vemos periodistas que son oficialistas, que hace años eran fervientes opositores, y así pasa en la historia de los medios de comunicación, no solamente en Argentina, sino que a nivel mundial. claro. Y en lo tuyo, ¿cómo te expandís? Bueno, hablado con músicos, me dicen, no, bueno, yo trato de escuchar música de distintas culturas para abrir un poco la mente. Vos, en cuanto al periodismo, ¿cómo...? Leer mucho, también por supuesto escuchar música. Sí, Siempre hay que tener un conocimiento o intentar olvidarse más de otras áreas para poder entender. Para saber de sociedad tenés que saber de arte. Para saber de economía tenés que saber de política. Para saber de política tenés que saber de economía. Y así podemos dar miles de ejemplos. Claro. Leer un libro que tal vez no tenga nada que ver con lo que pasa actualmente en Argentina. En el caso puntual, uno está en ritmo frenético de decir, bueno, tengo que escribir sobre el dólar, después sobre a ver cómo cierra paritarias camioneros, y después al final el comunicado del FMI. Está todo bárbaro, puedes tener conocimiento técnico y hacerlo Sí. muy bien, pero al leer sobre otras cuestiones, ¿no? Pasar por la literatura, escuchar una canción que te conmueva, te toca alguna fibra, claro. ver una pintura, hay que buscar, hay que ampliar siempre la base de intereses, ¿no? Claro. Si no te quedas a veces en una zona cómoda que te va atrofiando lo rico de la cultura, que es amplia, que es vasta, y que a uno lo enriquece para poder desarrollar mejor su actividad, ¿no? Que es escribir básicamente sobre las cosas, ¿no? Cuando cuenta una historia tiene que tener un montón de variables, de factores alrededor de eso para poder hacerlo de la mejor manera. Si no, te quedas estancado en sos un aristócrata de la escritura, ¿viste? Es decir, construir párrafos casi sin ningún tipo de sentido puntual, sino buscar algo, Claro, buscar un eje, buscar un costado, buscar el otro lado de la historia, ¿no? Que sea más interesante. Es como decía, como escribió Borges, en la Aleph hay un cuento muy famoso que se llama La Casa de Asterión, que cuenta la historia, no sé si conocés la historia del Minotauro. Es un mito griego de que hay un minotauro en un laberinto en la isla de Creta, donde una vez al año soltaban 7 jóvenes que tenían que ir, no recuerdo un número puntual, creo que eran 7 jóvenes, no viene el caso, a matar a un minotauro. Una bestia horrenda que mataba y los asesinaba y nunca lo podía matar. Un día llega un héroe griego, entra y finalmente lo mata. Ese es el mito griego. La búsqueda de la sensibilidad, por ejemplo, en este caso, y que puede ser el periodismo, puede ser cualquier actividad, para poder pensar las cosas de otro costado. sí. Borges lo que hace es reconvierte el cuento y cuenta la historia desde la perspectiva del Minotauro, Claro. diciendo que era un niño que había nacido un niño común y corriente que había nacido con
deformidades, o sea, un minotauro, una criatura mitológica, Sí. y que estaba solo en un laberinto y que año tras año caía la gente con la cual él quería jugar e interactuar. Pero toda la gente que entraba a matarlo. Entonces él tenía que defenderse hasta un punto. Mirá la genialidad de dónde puede ser la imaginación del humano, la literatura, que llegado al final, este héroe griego que mata al minotauro, y al final del cuento, la conclusión final, cuenta que el héroe griego le preguntan: ¿cómo hiciste para matar al minotauro? ¿Sabés que ni siquiera se defendió? Se sentó, se arrodilló y se dejó vencer, se dejó morir. Porque el minotauro, empapado por Borges de este costado, ya se había cansado de la vida que tenía. Fíjate hasta dónde puede llegar la imaginación del humano para contar las cosas desde otra perspectiva, desde otro costado, desde la imaginación, la poesía, la sensibilidad. Claro. A eso tiene que apuntar no solamente el periodismo, sino cualquier actividad que desarrollemos conlleve una interacción con la sociedad, pensar en el otro, tener en cuenta un montón de cosas, ampliar el campo imaginario de nuestra vida, no limitarlo a una sola cuestión, porque si no, como te digo, se empiezan a atrofiar las capacidades que uno tiene. Se pierde absolutamente todo el debate, nos quedamos encerrados. Esto es lo mío y... Total, claro. Sí. Claro. Bueno, amigo, muchísimas gracias. ¿Dónde puede encontrar la gente que quiere leer? Ya, googlean, me aseguran mi nombre en el destape y de paso pueden leer todo el destape. Acá está el chivo. Ahí escribo todos los días. Rodrigo Núñez. Mi arroba en las redes es @rodranu, que no me gusta, pero lo tengo que usar porque no hay otra forma de ponerme mi nombre porque ya están todos usados. Y claro, la gente me dice Rodra y tengo que decirle que sí porque me la puse, soy un boludo, sigo no me digas así. Claro. Pero en general ahí hago chiste. No. Perfecto. Si quieren reír, pero ahí hacen un chiste. Pero si quieren leer en el destape web están las notas y tratamos de, como digo recién, de ampliar el espectro imaginario de las cosas para contar la realidad de otro costado. Muchísimas gracias. A vos, Lucas. A ver un poquito de tele para desconectar. Esto es periodismo para todos y todas. Vamos a hablar de la ruta del dinero Laval. Lucas estaría evadiendo millones de pesetas. Estaría empadronado en un médano. Vamos a ampliar. Tenemos documentación. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Esto es La Cornisa. Vamos a hablar hoy. ¿Tiene la culpa Cristina de que las empanadas en Barcelona cuesten 2,50 € cada una? ¿La culpa Cristina de que Messi se haya ido del Barcelona? ¿Tiene la culpa Cristina de que haya olor a mierda en la playa de Bobatel? Y buenas noches, estamos aquí en Dado Voces. Bueno, la inflación, ¿no? El dólar que sigue aumentando, la inseguridad. Y Lucas en Barcelona haciendo un podcast. Yo sé que lo va a escuchar la gente. La gente está preocupada, sí, estamos pensando en qué hacer, en qué votar, en cómo sobrevivir a la inflación, no en escuchar un podcast. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Les recordamos que el próximo capítulo de Inmigrantes eran los de antes será emitido por Disney Plus y Disney+. Suscríbete por solo 50.000 pesos por mes.